Bueno, vamos a dar paso entonces a la última oradora, a Julieta Piñanelli. Ella también es docente de la UBA, es abogada especialista en asesoría jurídica de empresas, es un poco otra patita de lo que vamos a cubrir de la práctica de derecho comercial hoy. Docente de la UBA en las cátedras de Gelonche y Manóvil de Derecho Comercial y Sociedades Civiles y Comerciales, y actualmente es asesora de presidencia en la Cámara de Diputados y asesora ad honorem de vicefideicomisos. Si me das un segundo, Julieta, te habilito ahora el micrófono para que puedas comenzar tu exposición. Ahí deberías poder hablar. Hola, sí, ahí creo que ya estamos. Bueno, muchas gracias, Ana. Y bueno, muchas gracias por esta iniciativa también, porque muchas veces las mujeres estamos invisibilizadas en los temas académicos y además son los temas que primero dejamos cuando, por ejemplo, tenemos hijos, hijes y somos madres, ¿no? Porque los horarios tan difíciles, muchas veces que damos clases a la noche y demás, nos dificultan todo el tema de proseguir con nuestras tareas académicas y más a las que somos como yo, jefas de hogar, que tenemos que, bueno, hacer muchísimas cosas y tenemos muchos trabajos de cuidado. Así que muchas gracias por pensar en nosotras que estamos ahí, y nosotras muchas veces somos colaboradoras, ayudantes, jefes de trabajos prácticos, y bueno, tenemos por supuesto a alguien como la doctora Sara Llorente, que la quiero nombrar, que es, digamos, en mi caso es una de las personas que más me ha ayudado en todo lo que es el derecho comercial. Sí, a veces yo también he estado en bancos privados, ¿sí? En el Banco de Valores, ¿sí? Que era el Banco del Mercado de Valores, ahora del BIMA. He estado también en temas de prevención del lavado de activos, algo que las mujeres hacemos mucho, todo el tema de cumplimiento normativo, y ahí también muchas veces, bueno, damos clases en otros lugares de estos temas de cumplimiento normativo, de prevención del lavado de activos. Pero bueno, lo que me trae un poquito acá es el tema de la insolvencia patrimonial y de todo esto que estamos viviendo, sí, con el aislamiento, que vemos que hay pequeñas y medianas empresas, sí, también grandes empresas que no pueden abrir sus negocios, sí, y todo eso lo que hace es de alguna manera hubo problemas inclusive con el clearing bancario, ¿sí? Hay todo un problema ahí con, digamos, la ruptura de la cadena de pagos. Nosotros sabemos que en términos económicos y financieros, digamos, no es lo mismo. Una cosa es un desequilibrio financiero, que yo sé que de alguna manera, bueno, puedo ir a descontar cheques. Sí, saben ustedes que, por ejemplo, se descuentan muchos los cheques en el MATBA, que es el mercado de Rosario, pero bueno, a veces en este caso yo creo, ¿sí? y analizando como desde el punto también un poquito de vista económico, que estamos principalmente ante un problema financiero que le atañe inclusive a las grandes empresas, ¿sí? Pero que bueno, después es muy probable que si los empresarios y los emprendedores acceden a créditos, ¿sí? Esto puede ser zanjado, digamos, en el corto plazo, y vamos a poder de alguna manera preservar, ¿sí? Tanto las fuentes de trabajo como las empresas. Entonces creo que esto es algo muy importante, y bueno, nosotros tenemos, no voy a ahondar en esto, pero ustedes saben muy bien que tanto AFIP, ¿sí? ha estado de alguna manera ayudando a las empresas, ¿sí? en algunas cuestiones, y a los autónomos y a los monotributistas y demás. Por supuesto que no es suficiente, ¿sí? que todo lo que piden las personas no llegan, ¿sí? Entonces esto que estamos viendo también, por ejemplo, vicefideicomisos a través de los FOGAR y demás, ¿sí? y con las sociedades de garantías recíprocas, que son las que ayudan a los pymes para acceder al crédito, sí estamos viendo que todo esto bueno, no está llegando como debería llegar. Después les voy a contar al final qué es lo que estamos viendo nosotros analizando desde el Congreso, cómo podemos ayudar a
todos estos emprendedores y cómo muchas veces nos estamos de alguna manera, bueno, estamos viendo qué es lo que pasó en el 2002 y cuáles fueron algunas leyes de emergencia que se sacaron en 2002, que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo relacionadas con el Banco Central. Obviamente sabemos todos lo que fue esa época y demás, que gracias a Dios en este momento no tenemos problemas como teníamos antes del tema de, bueno, de las deudas en moneda extranjera. Sí, ese problema no lo tenemos, no tenemos el problema de las cuasimonedas, pero bueno, sí estamos obviamente sumergidos en un proceso de reestructuración de deuda soberana, que es algo que también está muy relacionado, porque, digamos, para hacer un análisis también un poco económico de todo esto, nos agarra de alguna manera esta pandemia en una reestructuración de deuda, en un momento donde, ustedes saben que el tema del mercado de capitales nuestro es un mercado de capitales muy acotado en el tiempo y demás, pero es importante el mercado de capitales, bueno, yo lo voy a defender, pero para mí es también muy importante porque es muy importante como tasa de referencia, ¿sí? El mercado financiero como tasa de referencia. Ahora hay muchas empresas que necesitan acceder a créditos, ¿sí? Y siempre la tasa de referencia para el acceso a los créditos es algo muy importante. Obviamente que el organismo regulador y el Banco Central, a través de su carta orgánica, ¿sí?, está facultado para regular todas estas cuestiones. Pero bueno, estas son cuestiones que hay que ir viendo, ¿sí?, en el manejo de esta pandemia. Bueno, ustedes saben también como yo, tenemos el artículo cuando nos vienen a preguntar nuestros clientes, ¿sí? Está el artículo 743 y el artículo 744 del código, donde ahí vamos a ver, bueno, con qué bienes van a responder, si muchas veces estos empresarios que están viendo cómo pueden pagar su alquiler, si van a seguir con su, digamos, con su emprendimiento o no. Después, obviamente, que el tema también en general de la insolvencia patrimonial lo vamos a tener en la ley de concursos, sí, pero también hay empresarios que viendo ya que, digamos, que no pueden de alguna manera o que les es bastante difícil pagar todas sus obligaciones, están pensando sí en una liquidación de su sociedad, ¿sí?, de acuerdo a la ley de sociedades, que eso también puede ocurrir, ¿sí?, sin llegar a, digamos, los remedios del acuerdo preventivo extrajudicial o de los concursos. También podemos estar ahí ante la liquidación de sociedades, o sea que todos los que hacemos sociedades sí también los vamos a ir viendo ahí. Y bueno, en el caso que ya estemos sí en una insolvencia patrimonial que no pueda acceder, digamos que no podamos cumplir con las obligaciones, sí, entre otras, obviamente, las obligaciones tributarias, pero bueno, nos habla todo esto de cómo administrar un poquito esta insolvencia patrimonial con un poco también de justicia social para todos los emprendedores, para todos los acreedores y para todos los deudores, ¿sí? Entonces esto es lo que nos lleva también a veces a decir, bueno, estamos en una situación excepcional, sí sabemos que los plazos y lo que exige muchas veces la ley de concursos son cuestiones, bueno, muy burocráticas y también que llevan, digamos, que nos pueden llevar a resultados disvaliosos por ahí para algunos emprendedores y para algunos acreedores. Así que bueno, con todo esto, ya les digo, el pantallazo de qué es lo que puede llegar a ocurrir y que ya está ocurriendo y que ya, digamos, los jueces comerciales sí ya lo están viendo y están tratando de alguna manera de bueno, de morigerar todos estos problemas que hay por una situación obviamente de fuerza mayor como es la pandemia. Y nosotros lo que estamos viendo de alguna manera, estamos revalorizando un poco, sí, algo que, bueno, sí, ha sido muy criticado, pero nosotros creemos, obviamente que por mi apellido también lo creo, que en 2002 se tomaron muy buenas decisiones, ¿sí? Y bueno, tanto la ley 25.563 como la 25.589, que fueron leyes de emergencias dictadas, digamos, que una fue obviamente la que crea el acuerdo preventivo extrajudicial, sí, que es algo que seguramente se va a utilizar bastante en estos tiempos.
donde judicial sí que pueda resultar también bastante interesante, porque en estos momentos obviamente que los acreedores saben también que, digamos, la insolvencia y demás no es por fraude ni ninguna de esas cuestiones, sino que realmente causas tratando ¿sí? de coadyuvar a esta justicia social, puede ser que se den también estos acuerdos preventivos extrajudiciales. Bueno, eso más que nada en el tema de homologaciones de acuerdos, ¿sí? Y lo que se va a necesitar para llegar a las mayorías. Así que bueno, esto también es algo que estamos viendo, todos estamos viendo, tanto el Poder Judicial como desde el Poder Legislativo, y también desde el Poder Ejecutivo, para tratar de alguna manera de ayudar ¿sí? a esto que sabemos que todavía los tribunales comerciales, digamos, como vimos anteriormente, en muchos casos digamos, no se pueden presentar muchos escritos y demás, pero cuando empecemos con todo esto, es algo también que hay que contemplar cómo, digamos, la Administración de Justicia va a ver todo esto. Nosotros, de alguna manera, lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, ¿sí? A mí me interesa mucho la ley, digamos, 25.563 del 2002, que creó bastantes excepciones. Una excepción que a mí me resulta muy interesante, obviamente, es el tema que el Banco Central en su momento se le otorgó a través del artículo 12 una facultad para otorgarle redescuentos a las entidades financieras, para que las entidades financieras puedan prestar dinero a empresas concursadas. ¿Sí? Esto me parece que es algo que a mi criterio se puede retomar, ¿sí? Obviamente que ustedes saben, digamos, dentro de las facultades del Banco Central de la República Argentina, que obviamente está el de preservar el valor de la moneda, está también el otorgarle descuentos a los bancos, y en el 2002 obviamente que se utilizó muchísimo, si no muchos bancos no hubiesen, digamos, pasado, ¿sí? por todo ese tema de corralito y demás. Como dijimos, ya no tenemos ese problema de... Hubo otro tema ahí también, que era el tema del esfuerzo compartido relacionado con la especificación, ¿sí? Algo que los comercialistas lo están volviendo a reflotar por todo este tema de la pandemia también. Bueno, ¿en qué sentido ahora también lo vamos a poder volver a aplicar? Sí, porque también estamos ante una situación de fuerza mayor. Creo que eso, digamos, en ese sentido, bueno, sabemos que muchas veces las leyes después hay que ponerlas en prácticas a través de los organismos de contralor, ¿sí? Tanto sea FIP como el Banco Central de la República Argentina. Después, nosotros sí estamos viendo el tema que ya también en el judicial se está tratando, que es el tema de, bueno, morigerar y suspender ciertos plazos, ¿sí? Para subastas, para medidas cautelares, ¿sí? Por 180 días. Esto es algo que se está viendo si se puede realizar, sí, legislativamente, y estamos hablando de un horizonte hasta, bueno, hasta fin de año, ¿no? Digamos, esto más que nada, para ver qué es lo que estamos viendo, son cuestiones que obviamente hay otra cuestión también que siempre queda latente, que es el tema de la infracapitalización, ¿sí? De las sociedades, que eso, bueno, se habla mucho en societario, que es lo que pasa con todos estos temas, ¿sí? En el tema de concursos. Pero bueno, creo que va a ser muy importante todos estos temas, sí, que los podamos debatir. Obviamente que desde mi lugar estoy haciendo, si quieren, lobby o rosqueando, como lo quieran ver, para que esto pueda salir, que pueda salir de alguna manera una reforma a la ley de concursos, ¿sí? Que ayude a, bueno, a todo esto que se nos viene, ¿sí? Que es bastante complejo, que en realidad ya está, pero esta ruptura de la cadena de pagos que tenemos por, bueno, por cuestiones de fuerza mayor, y bueno,